Vamos viendo después si se va sumando gente, la vamos aceptando. Primero me presento, mi nombre es Macarena, formo parte de Proyecto Económicas. Somos una agrupación de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro objetivo es que la facultad sea un lugar mucho más inclusivo, mucho más democrático. Durante todo este tiempo de pandemia y de virtualidad hemos presentado un montón de herramientas para los y para las estudiantes. Las pueden encontrar en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Tenemos talleres de Excel, tenemos talleres de monotributo, estuvimos haciendo recomendaciones de cátedras que les pudieron servir si las vieron para inscribirse ahora a las materias. Tenemos bibliografía también gratis, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales también. Ahora estamos haciendo estas clases de nivelación para las materias del segundo tramo. Hicimos una de estadística, ahora tenemos esta de teoría contable. Vamos a hacer más clases de nivelación y clases de apoyo, las pueden encontrar en nuestras redes sociales, como les dije, Proyecto Económicas. Y si les sirvió esta clase, la pueden volver a ver después por YouTube. Si se lo quieren pasar a algún compañero, obvio toda difusión que sirva, se agradece. Y bueno, nada, que nos sigan en redes sociales, que estén atentos a las actividades que vamos a estar haciendo. Tenemos talleres de Excel, de monotributo, un montón de cosas que les pueden servir tanto para la cursada como para desarrollarse también en el ámbito laboral. Bueno, vamos a arrancar un poquito con la clase. Yo hice una presentación, pero primero me gustaría como decirles que si tienen alguna consulta, que no duden en, no sé si se puede levantar la mano por acá por Meet, pero pueden mandar por el chat las consultas que tengan. Sí, estaría bueno saber si hay gente que ya cursó alguna materia de contabilidad en la secundaria, o si es la primera vez que tienen un encuentro con la contabilidad. Eso también estaría para saber, si alguno se anima. No. Más o menos. Está bien. Muy poco, bueno. Les cuento más o menos. Teoría contable es la primera materia que van a tener si son contadores, relacionada con lo que es el ámbito profesional de la contabilidad. Es la primera vez que van a ver lo que hace un contador, básicamente. O sea, no lo van a ver mucho en profundidad, pero sí es un primer acercamiento, así que está bueno saber si ya la han cursado o no, porque por ahí si nunca cursaron ninguna materia de contabilidad en la secundaria, en la escuela, puede ser que se asusten un poco cuando ven algunos conceptos, pero la verdad es que la materia es súper llevadera, ¿sí? Lo que sí les recomiendo es, si nunca la hicieron, traten de llevar la lectura siempre al día, porque por ahí, bueno, como les digo, cuando ven algún concepto que nunca vieron de contabilidad, se pueden llegar a asustar, pero de verdad que si están al día, la verdad es que es súper aprobable la materia. Y nada, para los que la están cursando porque la tienen ahí, que están cursando otra carrera, también les recomiendo lo mismo, que no se lleven esta materia. Les voy a pasar a mostrar una presentación que les armé. Sí, la clase queda grabada y en nuestro canal de YouTube la van a poder ver. Avísenme cuando ya vean la pantalla si pueden. Bueno, la voy a presentar así porque quiero volver de vez en cuando a la pantalla porque no les puedo ver. Pero bueno, les hice esta presentación para por lo menos ir guiándome yo un poco. Teoría contable, ¿de qué se trata la materia? Bueno, como les dije, es el primer acercamiento que van a tener de contabilidad en la carrera si están estudiando contador público, así que está bueno llegar como preparados y poder llevar la lectura al día. ¿Qué es lo que vamos a aprender básicamente en esta materia? Las registraciones contables, sí, que hace un contador día a día, los principales registros contables, como puede ser el libro diario, el libro mayor, los estados contables. En cuanto al desarrollo de la materia es cuatrimestral.
Van a tener 2 parciales. Yo ahí tengo los modelos de los parciales que a mí me tomaron. Yo esta materia ya la cursé, así que les puedo mostrar los modelos. Por lo general consta de una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, bueno, van a aprender lo que dicen los libros, no va más allá que eso y es bastante llevadero. Y después la parte práctica, que por ahí eso es lo que se les puede llegar a complicar y que sí o sí tienen que llevar la cursada al día y si tienen consultas preguntarle al profesor o armar grupos de estudio. La primera parte de la materia se ven como las registraciones básicas, se aprende a hacer lo básico, ¿sí? Y después en la segunda parte ya se le agrega un poco más de dificultad, ¿sí? Que es cuando empezamos a ver los modelos contables, que es más o menos en lo que se basa la parte práctica del segundo parcial. Y por lo general la bibliografía que se utiliza es la de Palen Acuña y la de Fowler Newton, ¿sí? Que son 2 autores que tienen bibliografía básica, ¿sí? En cuanto a cómo son las registraciones contables y todo lo que sea la parte teórica, probablemente lo saquen de esos 2 libros. Por lo general, los profesores dejan colgada la bibliografía, por lo menos en este tiempo de pandemia lo dejaban colgado en el aula virtual. Si no, nosotros tenemos los 2 libros en formato PDF que los pueden encontrar en nuestra página, después la podemos pasar por acá por el chat. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda? Voy viendo el chat porque el Meet no me deja. ¿Por ahí alguna duda de cómo es la materia, de cómo está estructurada? Si no hay dudas, si les parece, seguimos. Buenísimo. Bueno, la primera parte de la materia, lo que van a ver, como les decía, son como conceptos muy básicos de contabilidad, como qué es la contabilidad, si es un arte, una ciencia, una técnica, sí, son todos como cosas bastante sencillas de aprender, que sí por ahí se las tienen que memorizar porque son definiciones que probablemente se las tomen en el parcial, sobre todo en la parte teórica. La definición básica de contabilidad que van a ver es esta de Fowler Newton, que dice que la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente produce información para la toma de decisiones. Por ahí ahora parece como que es un montón, pero después a medida que van a estar cursando la materia van a ver que se la van a aprender recontra de memoria y después ya no se les olvida más en todo lo que pasa de la carrera. Algo clave acá para ver es qué es el patrimonio, ¿no? El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué es un bien? Un bien es un recurso escaso, útil y que tiene un valor económico. Después podemos tener los derechos, que son todos los derechos que tiene una empresa, como por ejemplo puede ser un crédito de alguien que nos compró mercadería, ¿sí? Nos dejó un pagaré, nos dijo yo te voy a pagar dentro de 90 días. Bueno, eso es un derecho que tiene la empresa a favor de cobrárselo al cliente, ¿sí? Y después tenemos las obligaciones que tiene una empresa, como por ejemplo un préstamo que pedimos al banco, no sé, para comprar un auto, ¿sí? De eso está compuesto el patrimonio. Entender lo que es el patrimonio es como algo clave también para después seguir avanzando en lo que es el desarrollo de la materia en el cuatrimestre. Acá tienen como un gráfico que les muestra más o menos cómo está compuesto el patrimonio, ¿sí? El patrimonio de una empresa. Por un lado tenemos acá el activo, donde podemos ver los bienes, como puede ser el dinero en efectivo, un plazo fijo, un auto, ¿sí? Lo que puede ser la misma instalación donde la empresa vende sus mercaderías. Los derechos, que bueno, por ejemplo, el pagaré que nos entrega un cliente porque nos compró mercadería, eso es un derecho que tiene la empresa a cobrárselo. Entonces eso estaría ahí dentro de nuestro patrimonio.
Después tenemos el pasivo, que son todas las deudas que puede llegar a tener la empresa, y el patrimonio neto, que ahora lo vamos a profundizar. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algún concepto que no quedó claro? Buenas tardes. ¿Hola? Sí. Pensé que tenía una duda. Bueno, si tienen... No, recién entro a la clase. Ah, ok, listo, buenísimo. Bueno, yo no puedo verlos a ustedes mientras me estoy presentando, así que pueden ir escribiendo por el chat. Como el tema de entender lo que es el patrimonio de una empresa es clave para seguir entendiendo la materia, así que si tienen alguna duda, avisen. Una consulta así para estudiar, digamos, como decías, muchas definiciones no queda otra que aprenderlas de memoria, ¿no? Porque son bien técnicas. Sí, para la primera parte de la materia más que nada, que es lo que nos toman como lo que sería la primera parte del parcial, que es teórica, la verdad es que toman algunas definiciones que están en el libro directamente y que no sé si hay otra manera de aprendérselas, como por ejemplo, ¿qué es un ente? Yo ahora no lo digo porque es como decirles lo que dice el libro básicamente, pero a la hora de rendirlo es aprenderse algunas definiciones de memoria, que es la contabilidad, bueno, es una ciencia, es un arte, es una técnica, como dice Fowler Newton, según él es una disciplina técnica. Después le van a preguntar las relaciones que puede tener la contabilidad con la economía y la administración, por ejemplo. Esa es una pregunta re parcial también. Después le va a poder llegar a preguntar sobre las sociedades. Son cosas que se van aprendiendo con el libro y que la verdad no tienen mayor dificultad porque lo que más genera dificultad es la parte de la práctica, digamos. Pero sí son conceptos que hay que aprenderse de memoria para poder pasar esa parte del parcial y para entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el patrimonio? Es clave saber que el patrimonio son bienes, derechos y obligaciones, porque después lo vamos a ver cuando estemos registrando contablemente, ¿sí? Pero la verdad es que el libro de Fowler Newton, por lo menos, es un libro que es recontra fácil de leer, tiene definiciones re básicas y está explicado, es un libro de contabilidad básica. Bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, porque es importante lo que les decía del patrimonio neto. Cuando la empresa recién arranca, sí, todavía no hizo ninguna operación. Pensemos en una empresa que vende mercadería, ¿sí? Cuando uno recién arranca, lo que tiene es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Que lo vamos a definir ahora. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, si yo estoy arrancando recién con mi empresa, lo único que tengo es el local y un auto para hacer los repartos de la mercadería, ese va a ser mi activo, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo para comprar ese auto saqué un préstamo en el banco, ese va a ser mi pasivo. Y el patrimonio neto entonces va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Por eso se le dice estática, porque todavía la empresa no empezó a vender mercadería, no hizo más que, solamente se constituyó la empresa, no compré mercadería, no vendí mercadería, ¿sí? Entonces es una ecuación patrimonial estática. En cambio, cuando la empresa ya empieza a comprar, ya empieza a vender mercaderías, estamos hablando de una ecuación patrimonial dinámica. La ecuación patrimonial dinámica es lo que nos va a ayudar a todo después lo que viene en la materia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la ecuación contable dinámica? Que el activo menos el pasivo va a ser igual al patrimonio neto más los resultados positivos, es decir, por ejemplo, más las ventas, menos los resultados negativos. Por ejemplo, los gastos que tenemos que hacer para comprar mercadería, ¿sí? Entonces, tenemos la estática, que es al comienzo de la existencia de la empresa, ¿sí? Cuando recién estamos arrancando, y cuando nosotros ya empezamos a vender mercaderías, estamos hablando de una ecuación contable dinámica. ¿Esto se entendió? ¿Se entiende hasta ahí más o menos de qué estamos hablando? Buenísimo. Lo importante es entender que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, porque aparte es algo que les van a preguntar, por lo general te lo preguntan en la parte teórica, que es el patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí?
Puede que les pregunten también la ecuación contable dinámica y la estática. Así que es bueno saber que la estática es al comienzo de la empresa, ¿sí? Cuando todavía no hicimos ninguna operación de venta de mercaderías, de compra de mercaderías, y que la dinámica es cuando ya empezamos a operar, ¿sí? La anterior, dale. Sí, igual este PowerPoint después se lo vamos a subir al grupo de apoyo de teoría contable, así lo pueden ver, y va a quedar también en la clase grabada. Esta es la cuarta. Pero ahí tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Entonces, si yo al activo que está acá le resto el pasivo, me tendría que dar el patrimonio neto, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿qué es lo que le interesa a la contabilidad o qué es lo que nos va a interesar a nosotros cuando estemos haciendo la parte práctica de la materia, cuando nos estemos desarrollando como contadores? Lo que a nosotros nos va a interesar básicamente son las variaciones patrimoniales, los hechos económicos que sean consecuencia de actos operativos como comprar, vender y demás. Lo que les decía recién, ¿sí? Cuando la empresa está vendiendo, que tiene un resultado positivo, tiene una ganancia, una venta, eso es lo que le va a interesar más que nada contabilizar a la contabilidad, valga la redundancia. O los resultados negativos que podamos tener, es decir, todo lo que modifique nuestro patrimonio neto, ¿sí? Esto es súper clave también a la hora de hacer la práctica porque ahora les voy a mostrar el parcial. Por lo general les piden que nosotros distingamos entre las variaciones patrimoniales, que hay tres tipos. Están las permutativas, que son las que no aumentan ni disminuyen el patrimonio neto, las modificativas, que son las que lo aumentan o lo disminuyen, y las originarias, que son las que no provienen de la actividad del ente. Después podemos ver que pueden haber algunas variaciones patrimoniales mixtas que tienen algo de permutativa y algo de modificativa, ¿sí? Pero esto es algo que le piden por lo general en el parcial, se los voy a mostrar que está por acá, creo. Que les van a pedir que clasifiquen ciertas operaciones según qué tipo de variación patrimonial es. Así que esto también es clave que lo sepan y que lo entiendan cuando estén viendo la materia, porque la verdad es que suma un montón de puntos a la hora de hacer el parcial. Bueno, como ven acá, por ejemplo, tenemos un asiento contable y acá me pide la variación. Esto me lo pidieron en un parcial. Tenía que poner qué tipo de variación era. Entonces, en todas las que yo estuve, en todo el parcial que yo estaba haciendo, tuve que poner en todas qué tipo de variación era. Obviamente no suma tantos puntos confundirse en uno en dos, pero si nos confundimos en todos, la verdad es que va a restar un montón de puntos a la hora de hacer el parcial, así que esto también es clave tenerlo bien sabido, y si tienen alguna consulta le preguntan al profesor y se les va a explicar 1000 veces. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Si tienen alguna duda, ya saben, mandan un mensaje por el chat o abren el micrófono. Bueno, y acá llega la parte. ¿Cómo hacemos para contabilizar estas variaciones patrimoniales que estuvimos viendo hasta ahora? Y acá surgen las registraciones contables. Que las registraciones contables es básicamente lo que ustedes vieron acá. Esto es una registración contable, ¿sí? Es un asiento contable que se hace en un libro diario. Este es un libro diario. Después van a ver la diferencia entre los distintos libros diarios, cuáles son obligatorios, cuáles no. Eso también se los piden para el parcial. Y en base a este asiento contable nosotros vamos a registrar todas las variaciones patrimoniales, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá pongo la fecha, la descripción, el debe haber, lo vamos a ver ahora, y el tipo de variación, ¿sí? Pero esta es la forma que nosotros tenemos de contabilizar todas esas variaciones patrimoniales que se van a estar dando en lo que es el patrimonio de la empresa. Bueno, acá les puse algunas aclaraciones. Todos los hechos económicos que sean parecidos se pueden agrupar en cuentas. Por ejemplo, caja.
O sea, si yo tengo todas las operaciones que haga la empresa que involucren ingresos o egresos de dinero en efectivo, podemos decir que se va a usar caja. Por ejemplo, yo hago una venta en efectivo, ¿sí? Entonces, va a estar involucrada, obviamente, la cuenta ventas, que es la de ganancias, resultado positivo, y la cuenta caja, ¿sí? Que representa todo lo que es dinero en efectivo. Para registrar tenemos que usar el método de la partida doble. Siempre se tiene que mantener la igualdad, ahora se los muestro. Después, a la hora de registrar, tenemos que tener en cuenta el debe y el haber, que es esto que ustedes ven acá. A ver si encuentro una. Por ejemplo, acá tenemos un asiento contable, que está bueno para ver, no tenemos... Acá tenemos lo que es un crédito, ¿sí? A ver, esperen que si encuentro alguna de ventas que sea más sencillo. Acá, ¿viste? Bueno, yo les armé este asiento contable que es bastante sencillo, es uno de los más fáciles y de los primeros que se ven, donde pueden ver como el funcionamiento de la registración contable y de las cuentas, ¿sí? Acá tenemos caja, que representa el dinero que nos está ingresando a nosotros, dinero en efectivo que nos ingresa por una venta. En el debe lo anotamos por 500, ¿sí? Porque a mí me pagaron 500 pesos por una venta de mercaderías. Y del otro lado tenemos que poner ventas en el haber por 500. Esto es súper importante, o sea, a esto se remite el método de la partida doble, que es lo que van a utilizar siempre que hagan un asiento. O sea, yo acá no puedo poner caja por 600 y que me quede ventas por 500, porque eso no representa una igualdad contable, y a nosotros siempre nos tiene que quedar igual el debe y el haber. O sea, si ustedes hacen los asientos y cuando llegan a este punto ven que le faltan 100 pesos, es porque hay algo de la consigna que no leyeron o hay algo que están haciendo mal. Siempre les tiene que quedar igual. Si acá les falta 100 pesos, es porque les falta una cuenta o les falta algo del asiento. Eso es súper importante. Porque también es la forma que ustedes tienen de controlar si lo que ustedes están asentando está bien o está mal. Porque a la hora de hacer un ejercicio contable, por ejemplo, acá tenemos el parcial, ustedes tienen que siempre controlar que el debe sea igual al haber. Si acá me hubiera dado 96.000 de un lado y 95.100 del otro, entonces hubo un asiento que me comí probablemente. O sea, hubo algo que estoy haciendo mal. Ese es el primer chequeo que ustedes tienen que hacer ni bien terminan la parte práctica del parcial. ¿Se entiende cómo funciona esto del método de la partida doble, de la igualdad de las cuentas? Sí, una consulta. ¿El debe es un sinónimo del activo o son dos cosas distintas? Sí, ahora lo muestro. El debe quiere decir que la cuenta está aumentando por el debe y que disminuye por el haber. O sea, nosotros podemos tener cuentas deudoras o cuentas acreedoras, ¿sí? Eso es algo que también no lo quería decir para moldearlos así de una, porque por ahí cuando no viste contabilidad la primera vez es muy difícil de entender. Ahora digo eso. Pero hay algunas cuentas, las deudoras aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En cambio, las cuentas acreedoras es al revés, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Ahora se los muestro. Acá. Entonces, todas las cuentas deudoras, es decir, que aumentan por el debe y disminuyen por el haber, son las cuentas de activo y de gastos, o sea, de resultado negativo, que ustedes van a ver que son gastos, no resultado negativo. Y después, las cuentas acreedoras, como ventas, ¿sí? Son las de pasivo, patrimonio neto e ingresos. Entonces, si a mí me está ingresando plata, en este caso me ingresan 500 pesos por una venta, como está aumentando esa cuenta, está aumentando la cuenta caja, me tiene siempre que aumentar por el debe, ¿sí? Yo no puedo poner caja en el haber, porque estaría mal el asiento, ¿sí? Siempre las cuentas que sean de ingreso, de pasivo, patrimonio neto van a aumentar por el haber, y las que sean de activo y de gastos van a tener que aumentar por el debe. En cambio, si, pongamos un ejemplo, si yo estuviera comprando un rodado, un rodado es un auto. Compro un auto en efectivo. Pongamos que me sale 500 pesos. Estamos hablando acá de una cuenta de activo que está aumentando por el debe y una cuenta del activo que está disminuyendo por el haber, ¿sí? Porque caja me está disminuyendo en 500 pesos.
¿Se entiende eso? O te lo explico con otro ejemplo. A mí lo que me hace ruido es gastos, ¿por qué iría como el activo? O ahí me mareo. Claro, lo que pasa es que voy a detener la presentación así lo puedo ver. La cuenta de gastos lo que tiene es que la naturaleza de la cuenta de gastos es deudora. O sea, no es como que va como si fuera con el activo. Hay cuentas que tienen cierta naturaleza. Entonces, todas las cuentas que sean de activo y que sean de gasto o resultado negativo, para que lo puedan entender mejor, todas esas cuentas tienen saldo deudor. Esa es su naturaleza. Entonces, explicarlo, lo puedo explicar, pero es más fácil entender que a la hora de registrar va a tener que aumentar por el debe y disminuir por el haber. Y que las cuentas que sean de pasivo, de patrimonio neto o de resultado positivo o ingreso van a aumentar por el haber y disminuir por el debe. Eso es clave porque por ahí el profe no te lo explica así tan sencillo como lo estoy diciendo y uno está haciendo un asiento y no entiende por qué está pasando eso a la hora de hacer el asiento. O sea, uno no entiende por qué o de qué lado anotar cada cosa. Si uno entiende la naturaleza de las cuentas y entiende que hay cuentas que tienen que aumentar por el debe y disminuir por el haber, se hace todo mucho más sencillo. Yo en la secundaria tuve sistemas contables y la verdad es que me recostaba hasta que una profesora me explicó esto y aprobé la materia. Así que esto es clave de entender. Sí, ingresos es como un resultado positivo, es un resultado positivo. Pero bueno, por ahí lo ven como ingresos o como ganancias, para que entiendan que es lo mismo, depende de la bibliografía que lo lean. ¿Se entendió ahí? Sí. Si quieren podemos ver otro ejemplo un poquito más difícil para ver cómo funcionan las otras cuentas. Por ejemplo, compramos mercaderías. Mercaderías sería una cuenta del activo. ¿Por qué? Porque es un bien, derecho, es un bien o un derecho, ¿sí? Entonces forma parte de nuestro activo. Si estuviéramos hablando de una obligación, o sea, un préstamo, por ejemplo, ahí sería parte del pasivo. Entonces, en este caso tenemos la mercadería que nos aumenta y pongamos que nosotros le pagamos al proveedor en un crédito. O sea, no es que el deudor a nosotros nos entrega, o sea, no es que el cliente nos entrega a nosotros un pagaré, sino que nosotros, empresa, le damos un pagaré a nuestro proveedor por la mercadería. En ese caso, la cuenta que usamos es proveedores. Esta es la cuenta que más van a usar cuando hagan un asiento contable. Proveedores, mercadería, ventas, son asientos básicos, porque la materia es bastante básica, es un acercamiento a la contabilidad, así que no los van a matar. Por ahí suena complicado ver todo esto por la primera vez, pero es más fácil de lo que parece. Entonces, yo compro mercaderías, es un... Sí. Ah, pues. Es que el Meet tiene eso que no puedes ver a las personas cuando compartís pantalla. Bueno, joya, gracias. Bueno, entonces yo acá en un asiento en el cual nosotros le compramos mercaderías a nuestro proveedor. Por ejemplo, yo soy un almacén, compré 10 kilos de fideos a mi proveedor, pero no le pagué en efectivo. Yo lo que hice fue darle un pagaré, es decir, un documento que dice, yo te voy a pagar a vos, no sé, Matarazo, que hace fideos, 500 pesos dentro de 90 días. Entonces, a la hora de yo registrar eso contablemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Mercaderías, que es una cuenta del activo porque es un bien económico, contra proveedores, que es la obligación que yo tengo de pagarle a mi proveedor, ¿sí? Porque le entregué el pagaré. Como proveedores, es una cuenta de pasivo, como vemos acá.
tiene naturaleza acreedora, entonces tiene que aumentar por el haber. Entonces, hacemos el asiento, lo primero. Aumenta el activo porque compré mercaderías por 500 en el debe. Aumenta mi pasivo, aumenta por el haber, proveedores por 500 en el haber. Entonces me pregunto, ¿se cumple la igualdad contable? ¿Se cumple el método de la partida doble? 500 es igual a 500. Si se cumple, entonces está bien hecho el asiento, ¿sí? Eso es lo que, como el procedimiento básico a la hora de hacer un asiento contable. ¿Se entiende hasta acá cómo funcionan las cuentas, la registración contable? ¿Tienen alguna duda? Buenísimo. Bueno, volvemos a las variaciones patrimoniales. En este caso, ¿dónde están las variaciones patrimoniales? Acá. ¿Estaría aumentando el patrimonio neto de la empresa en el caso de este asiento? Perdón, de este asiento que tenemos acá, de mercaderías a proveedores. ¿Se acuerdan que el patrimonio neto era la diferencia entre el activo y el pasivo? ¿Está aumentando nuestro patrimonio neto? Me parece que no. Bien, no está aumentando. Buenísimo, van siguiendo. Entonces, como no está aumentando nuestro patrimonio neto porque no hay ninguna cuenta de resultado involucrada acá, entonces estamos hablando de una variación patrimonial permutativa, ¿sí? A la hora de clasificarla, si ustedes ven este asiento, tienen que poner variación patrimonial permutativa. Lo más clave es que si no hay ninguna cuenta de resultado involucrada, entonces no estamos hablando de una variación patrimonial modificativa. Porque los que nos modifican el patrimonio neto, a fin de cuentas, son las cuentas de resultados. O sea, las de resultado positivo o de resultado negativo. Si no hay involucrada ninguna de esas cuentas, entonces no hay ninguna variación patrimonial modificativa. Esta sería permutativa. En cambio, en este caso, ¿aumenta o no aumenta el patrimonio neto? Aumenta en 100 pesos. A ver, para, este está mal escrito. Ahí va. No es porque ventas es resultado positivo, entonces sí. Bien, el patrimonio neto ahí sí está variando, está aumentando, ¿sí? Porque yo tengo un resultado positivo que es la venta, ¿sí? Entonces, como yo acá tengo una cuenta de resultado que está involucrada, entonces ahí sí estamos hablando de una variación patrimonial modificativa, ¿sí? Como es una cuenta de ingreso, en este caso es modificativa aumentativa, porque nos aumenta nuestro patrimonio neto, ¿sí? Nosotros tenemos un resultado positivo por 500 pesos. Entonces eso está haciendo que nuestro patrimonio neto crezca, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que porque hay una cuenta de resultado positivo involucrada, está modificando nuestro patrimonio neto. Sí, porque era parte del patrimonio neto, ¿no? Lo de resultados positivos, negativos, algo así. Exacto, sí. Ahí es cuando, si lo pueden dejar anotado en algún lado, si ustedes vuelven a la ecuación patrimonial que tenemos acá, nuestro patrimonio neto va a estar compuesto de los resultados positivos y negativos, ¿sí? A ver, lo explico con un resultado negativo. Por ejemplo, podemos tener nosotros una pérdida, una más sencilla, les voy a poner el costo de la mercadería. Cuando nosotros vendemos mercadería, nos va a aparecer esta cuenta que es el costo de la mercadería, que es un resultado negativo. Porque toda la mercadería que yo venda, en su momento, a mí me salió un precio, por lo cual tiene un costo vender esa mercadería, no es que es todo ganancias, ¿sí? Y por el otro lado, me va a salir mercaderías, me va a disminuir la cuenta de mercaderías, porque estoy vendiendo mercaderías, entonces tengo 500 pesos menos en mercaderías.
El costo de la mercadería, para mí, es un resultado negativo, ¿sí? Porque yo estoy vendiendo esa mercadería que a mí me representó un costo en su momento, ¿sí? Entonces, si yo compré la mercadería por 10, la estoy vendiendo por 15 ahora, pero en su momento me salió 10. Entonces yo esos 10 pesos que me salió en su momento a comprar esa mercadería los tengo que contabilizar. Y los contabilizo de esta manera, ¿sí? Supongamos que vendí un producto por 500 pesos. Entonces lo contabilizamos con la cuenta de resultado negativo, costo de la mercadería, que es lo que a mí me salió hace un mes comprarla, y la cuenta de mercaderías que me disminuye por ese producto que vendí en 500 pesos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una cuenta de resultado negativo, que es el costo de la mercadería. Resultado negativo o gasto, como lo puedan ver en cualquier libro, ¿sí? Como es una cuenta que tiene naturaleza deudora, va a aumentar por el debe, ¿sí? Y del otro lado me está disminuyendo una cuenta del activo que tiene naturaleza deudora. Como las cuentas que tienen naturaleza deudora como gastos o activos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Entonces mercaderías tiene que disminuir por el haber. En este caso está involucrada una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Entonces acá, ¿hay una variación patrimonial modificativa, sí o no? Sí, porque es una cuenta de resultado, el costo. Bien, en este caso, lo que a nosotros nos está pasando es que nos está disminuyendo nuestro patrimonio neto, ¿sí? Porque hay una cuenta de resultado que está ahí involucrada, que nos está disminuyendo el patrimonio neto, que es esta cuenta de resultado negativo, ¿sí? Como pueden, por ejemplo, ser las pérdidas que tengamos. Por ejemplo, se nos incendia el local. En ese caso, nosotros tenemos una cuenta de resultado negativo, que la vamos a tener que contabilizar acá también, y en ese caso nos va a disminuir nuestro patrimonio neto. Entonces, clave saber que todos los registros contables, los asientos que ustedes hagan, que tengan cuentas de resultados, siempre van a ser una variación patrimonial modificativa. Lo importante es saber si es aumentativa o disminutiva, ¿sí? En este caso sería una disminutiva porque es una cuenta de resultado negativo. Pero en el caso de la venta, estaríamos hablando de una que es aumentativa porque nos aumenta nuestro ingreso, ¿sí? ¿Quedó más claro ahí? Agustina, que había puesto que no se entendía. Buenísimo. Esto igual es variaciones patrimoniales, es un tema recontra largo en la materia, que se ve un montón porque por lo general genera muchas dudas, así que lo van a ver un montón, pero bueno, es bueno ya ir con una base a la hora de verlo para no atrasarse tanto con la materia. Bueno, acá hay como un pequeño gráfico, ¿sí? De lo que yo les decía, las cuentas de activos siempre aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Igual que las de gastos, ¿vieron? Acá dice que las de gastos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las de pasivos, capital, que sería el patrimonio neto, y los ingresos, todas estas aumentan por el haber, disminuyen por el debe, ¿sí? Bueno, si hasta acá se entiende, si les parece, les puedo mostrar más o menos los parciales, los modelos de parciales, qué es lo que toman. Puedo seguir respondiendo algunas dudas. La idea de la clase es que sea un poco más básica y no hablar como de lo que viene después en la segunda parte de la materia, que son los modelos contables, porque eso por ahí, si todavía no tenemos bien claro cómo se hace la parte básica, no lo vamos a entender. Pero una vez que uno ya le sale esta parte clave, o sea, los modelos contables son una papa. Bueno. De parte teórica, como para que vean más o menos las preguntas que me han tomado. Esto es del año pasado. Bueno, como ven, te toman un montón de cosas que están en los libros. ¿Cuáles son los usuarios internos y externos? ¿Cuáles son los costos directos e indirectos?
Bueno, el criterio de arrancado, todo eso se ve una vez que ya aprendieron a hacer las variaciones patrimoniales, pero vieron que es todo teoría que la práctica, entonces esta parte es importante que sepan lo que sí o sí les van a dar que pueden ser los informes patrimoniales, cuáles son obligatorios, cuáles no lo son. Lo de la decisión de contabilidad, clave también que lo sepan. Y bueno, la parte práctica que van a tomar, como les mostré, primero los asientos, después las variaciones, y algo importante que no le puse en el PowerPoint, que son los documentos respaldatorios. Porque, como les decía, lo que hace la contabilidad es, a partir de datos, procesar esa información, procesar todo eso, brindar información sobre el patrimonio de una empresa. Entonces, cada que la empresa va a estar siempre acompañada de un documento respaldatorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una venta, esa venta siempre va a estar acompañada de una factura y de otros tipos de documentos respaldatorios, ¿sí? Porque yo no puedo anotar esto en mi libro diario y presentárselo a la AFIP y decir, esto es mi patrimonio, porque la AFIP va a venir y va a decir, pero ¿de dónde te salieron estos 100.000 pesos de ganancia? Entonces uno lo tiene que justificar. Eso se justifica a partir de los documentos respaldatorios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una venta podemos tener las facturas, el recibo, que es lo que interviene cuando yo entregué la mercadería o cuando alguien a mí me entrega dinero, yo firmo un recibo que dice, yo recibí de mi cliente 10.000 pesos en concepto de venta de mercadería, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ir siempre respaldadas y se los van a pedir también como lo ven acá. Y también lo que aparece en el parcial es si aumentó, qué es lo que aumentó y qué es lo que disminuyó. Por ejemplo, acá hicimos una compra de mercaderías, una parte en efectivo, que es caja, y una parte en un crédito, en un pagaré que le entregamos nosotros a nuestro proveedor, que es la parte de proveedores, ¿sí? Entonces, como aumenta nuestras mercaderías, nos aumenta por el debe en 11.000 pesos, ¿sí? Y acá está escrito, aumenta nuestro activo. Después, como pagamos 1.000 pesos en dinero en efectivo, nos va a disminuir caja por el haber, ¿sí? Caja, una cuenta del activo, disminuye. Y como nosotros tenemos una obligación ahora de pagarle a nuestro proveedor 10.000 pesos, ¿sí? Por ese pagaré que nosotros firmamos, nos va a aumentar el pasivo por el haber. Entonces, yo ya hice el asiento, sé cómo se anotan las cuentas porque entiendo a la naturaleza deudora y acreedora que tienen las cuentas, y me pregunto, ¿se cumple la igualdad? Sí, porque 11.000 es igual a 11.000. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es poner la variación. ¿Hay una cuenta de resultado involucrada acá? No hay ninguna cuenta de resultado involucrada. Entonces, como no hay ninguna cuenta de resultado involucrada, estamos hablando de una variación patrimonial permutativa, ¿sí? ¿Qué documentación hay? Bueno, como yo estoy comprando mercaderías, mi proveedor a mí me va a dar una factura. En la factura va a decir el detalle. Por ejemplo, me compraste 10 paquetes de fideos a 100 pesos cada uno. Entonces, eso es lo que va a aparecer en nuestra factura. Una pregunta. Sí. ¿El orden que vos pones eso es según cada profesor? Porque yo en la secundaria no lo hacía así. ¿El orden de los asientos? No, de decir, ponerle decir activo pasivo y después la cantidad, y yo abajo ponía según, no sé, factura original. Sí, tal cual. Esa es la leyenda que está en el asiento, que por lo general en el parcial no te lo van a pedir porque vas a perder mucho tiempo en toda la otra parte. Pero se supone que en un libro diario que vaya según lo que dice la AFIP y lo que dicen las leyes, vos tendrías que poner un asiento y poner según factura, número, tanto. Claro, sí, eso hacía en la secundaria, pero acá no lo veo, por eso te preguntaba. No te lo piden porque lleva mucho tiempo y porque los profes se tendrían que inventar un número de factura por cada ejercicio. Pero vas a tener que ir según el orden del ejercicio, te van a poner un montón de fechas
Entonces, con todas esas fechas vas a tener que ir en ese orden y ir poniendo, sí, eso sí, si fuese una factura, un recibo, un remito, eso sí te lo van a pedir. Pero poner la leyenda no te lo van a pedir. Ah, listo, genial. Lo que sí te piden es la fecha, porque está en el ejercicio como para guiarse qué estás respondiendo. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, el remito es un documento respaldatorio que nosotros tenemos que firmar diciendo que recibimos la mercadería de ese proveedor. O sea, yo estoy en mi empresa, me tienen que llevar la mercadería a las 10 de la mañana. En el momento que yo recibo la mercadería, chequeo que estén los 10 paquetes de fideos que había comprado, que estén bien, que no estén rotos, porque una vez que yo firmé el remito, ya no le puedo reclamar nada de mi proveedor. Y después tenemos el recibo, que es el que vamos a hacer nosotros de que recibimos la mercadería, ¿sí? Que también va a estar involucrado en este tipo de operación. Había leído algún tiempo de cursado para la profe. La profe me pareció bastante piola. La verdad es que el ayudante explica un montón de cosas y lo explica re bien. Antes de los parciales te tiran un montón de tips de lo que te van a tomar. Así que en la clase de repaso trata de estar presente porque te van a decir lo que te van a tomar. Por lo menos así fue conmigo el cuatri pasado. Así que lo que sí trata de llevarla al día también. Porque la profe le presta mucha atención a la parte teórica. Así que estudia mucho para la teoría, no te concentres solo en la práctica, porque les pasó a muchos que se concentraron solo en la práctica y la profe le presta un montón de atención a la teoría a la hora de poner la nota. Porque la nota se pone en conjunto con la parte teórica y la parte práctica. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No quiero hablar yo todo el tiempo, por ahí tienen preguntas de... Yo tuve con la profe Gracia, no me acuerdo si era su cátedra o si era otra cátedra, pero era ella. Igual al que más se le entendía era al ayudante. Háganse amigos de los ayudantes porque les van a responder todas las dudas que tengan. Les van a explicar en cualquier momento. Yo tuve con la profe Graciela, agradezco, dije. También depende de la cátedra que tengan. Sí. Ya, para los registros contables, ¿hasta dónde vamos a ver? ¿Alcanzamos a ver la planilla prevalente? ¿La planilla de? Prevalente, la de 8 columnas. No. No, esa parte no la tengo que llegar a ver. Y los ejercicios, nos piden calcular descuentos, interés, comisiones, amortización. Sí, puede que les toque alguno de intereses. Yo no les quise marear porque si uno todavía no tiene muy clara la parte de los resultados positivos y eso es muy difícil, pero lo más avanzado que pueden llegar es el tema de las contingencias, que para el que la vio en la secundaria, por ahí se acuerda de lo que son las contingencias. Eso sí lo pueden llegar a ver, y por ahí los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, que es una cuenta que también puede llegar a causar un poco de estragos si uno no la lleva muy al día, pero son fáciles de implementar cuando el profe las enseña. Ya, gracias. En cuanto a la parte del primer parcial, lo máximo que van a llegar a ver por ahí es el estado de situación patrimonial. Si quieren se los puedo mostrar, es bastante fácil de entender. Y después el de resultados, que también es re fácil. Y después en el segundo parcial lo que se le agrega son los modelos contables, que eso ya es otra cosa que veremos en la clase de apoyo. Pero se llega hasta la parte básica y no van a hacer ejercicios para matarlos. Obvio, esto yo le digo, depende de la cátedra que cada uno se anote, porque por ahí hay algunas cátedras de profes que son un poco más complicados a la hora de rendir y todo eso, porque te toman como cosas mucho más estrictas o más difíciles. Eso puede variar en cualquier cátedra. Por eso traten de hacerse amigos de los ayudantes y de preguntarles si nunca cursaron presencial. Los ayudantes son lo mejor que les va a pasar en la vida porque te contestan todo y tratan de explicarte una y mil veces. Así que eso es súper importante.
Acá está el estado de situación patrimonial. Hay 4 estados contables básicos, que acá en teoría contable lo que uno ve son el estado de situación patrimonial y el de resultados, pero hay más estados contables. A estos 2 se le suman el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivos, que ellos ya se ven en materias más avanzadas de la carrera. Pero bueno, básicamente lo que es el estado de situación patrimonial es, a vos te van a dar los ejercicios, no sé si estoy compartiendo pantalla. Gracias. Ahí va, por sí. Bueno, a ustedes les van a dar los ejercicios, ¿sí? Que son un montón de registraciones que tienen que hacer en el libro diario hasta cierta fecha, y les van a decir, el día 30 de junio cierra ejercicio de la empresa. ¿Qué quiere decir que cierra ejercicio de la empresa? Esa es su señal para que ustedes hagan el estado de situación patrimonial, básicamente. El cierre de ejercicio contable quiere decir que se termina lo que es el año contable y que la empresa tiene que hacer los estados contables para presentarlos y que se aprueben, ¿sí? Los estados contables. Si hay alguna irregularidad, bueno, se va a ver a la hora de ver los estados contables y de ver los números de la empresa. Entonces, se termina el año contable, empieza otro año contable y así se va haciendo todos los años. Por lo general es un periodo de 360 días. Entonces, a ustedes les dicen, la empresa cierra el ejercicio contable el 30 de junio. Entonces, ustedes ya saben que ahí a esa fecha tienen que hacer los estados contables. El estado de situación patrimonial es bastante sencillo. Van a tener que ver las cuentas que usaron. En este caso yo había usado caja, banco de nación, cuenta corriente, que es cuando yo deposito mi plata en una cuenta corriente, pues en cualquier banco, mercaderías, intereses y seguros. Lo van a ver después. Entonces, esto me va a dar a mí el total de mi activo. O sea, yo sumo todo esto y me da el total de mi activo 68.000. Por otro lado, mi pasivo, las obligaciones que yo tengo al 30 de junio, ¿sí? Lo sumo, me va a dar el total de mi pasivo. Y el patrimonio neto, que acá tengo el capital social, que son los aportes que hacen los socios cuando recién arrancamos la empresa, los resultados del ejercicio, todo eso lo sumo, me va a dar el total de mi patrimonio neto. Ahora, como sabemos, por la igualdad patrimonial, el activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? A la hora de ustedes presentar el estado de situación patrimonial, esto siempre les tiene que quedar igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto. Hay formas de chequear antes que lo que están haciendo no está bien, que es esto que yo les decía, de sumar todo lo que está en el debe y sumar todo lo que está en el haber, porque si esto les da distinto, entonces esto nunca les va a dar igual, porque no se está cumpliendo la igualdad patrimonial, ¿sí? Entonces, si ustedes terminan de hacer los asientos, si lo hacen por ahí, hacerlo presencial es más complicado, porque si tenés el Excel es más rápido. Pero digo, si ustedes pueden tomarse el tiempo de sumar todo esto y ver si les da, eso ya les da un indicio de lo que están haciendo está bien. Y esto sería básicamente el estado de situación patrimonial. Es bastante sencillo, lo único que tienen que hacer es pasar las cuentas y ubicarlas. O sea, yo tengo una cuenta de activo, la ubico bajo el activo. O sea, tengo mercaderías, lo ubico ahí. Tengo un pagaré, una operación de un pagaré que yo le di a un proveedor, que le tengo una obligación, entonces va bajo mi pasivo, ¿sí? Todo eso va a ir acá y ustedes lo van a presentar y siempre les tiene que dar esta igualdad que está acá. Si no les da esa igualdad, ese es el peor momento del parcial, de la carrera, cuando tenés que empezar a ver por qué no te está dando igual, pero a lo mejor en ese momento es no desesperarse, tomar un respiro y volver a ver de nuevo qué es lo que está pasando, porque por lo general cuando hay tantos números uno no puede ver qué es lo que está pasando y no entiende dónde está el error, pero les juro que se encuentra, o sea, les juro que lo van a encontrar porque me ha pasado muchas veces. Una consulta, ¿siempre se registra en números positivos la cuenta del activo? Porque por ahí la caja
la veíamos como que ingresaba dinero o en otro, Claro. o puede ser que se gasta dinero o algo así. Siempre es como positivo. Buenísima la consulta. Bueno, además del diario, lo que les va a convenir, que esto también depende del tiempo en el parcial, pero siempre conviene llevarlo, y si no, hacerse una anotación en una hoja que sea como de apuntes, es el libro mayor, ¿sí? En el libro mayor, por ejemplo, yo acá tengo la cuenta de caja, ¿sí? Que es todo el dinero en efectivo. Entonces, acá tenemos el debe y el haber. Por cada cuenta ustedes deberían hacer esto, que es medio imposible hacerlo, así que por lo general lo que pasa en los parciales es que uno lo hace en una hoja tipo apunte, que también está bueno que se la entregue al profesor, porque eso lo que hace es como justificar de dónde sale lo que ustedes están escribiendo en el estado de situación patrimonial. Entonces, por ejemplo, yo tuve una venta de mercadería, sí, por 500 pesos. Me ingresaron 500, no me disminuyó la cuenta, porque me ingresó plata. Entonces, esta cuenta de caja, es decir, el efectivo que yo tengo, va a tener un saldo. El saldo en este momento que yo vendí mercadería va a ser 500, ¿sí? Porque me ingresaron 500 pesos nada más. Ahora, supongamos que yo compré mercaderías por 100 pesos. En ese caso, como es de naturaleza deudora la cuenta, me disminuye por el haber. Entonces, yo anoto acá 100. ¿Cuál es el saldo de la cuenta caja? 400, ¿no? 400, muy bien. Supongamos, por lo general, no van a tener más de 2 o 3 operaciones con una cuenta, porque si no, hacer esto es un quilombo y no te empiezan a dar los números. Entonces, se cierra ahí el ejercicio y solamente tuve esos movimientos en la cuenta. Entonces, yo lo que tengo que hacer al final del ejercicio es ver qué movimientos tuvo, ver cuál es el saldo, y este saldo es lo que yo voy a anotar acá en mi estado de situación patrimonial, ¿sí? Este 23.100 salió de todos los movimientos que tuvo la cuenta caja en el ejercicio que a mí me dieron, ¿sí? Claro, ese 23.100 es el saldo de esa cuenta, digamos. Claro, es el saldo de esa cuenta. Ponele que en el ejercicio yo tenía 30.000, no sé, compré mercadería en efectivo, me pagaron en efectivo, todos los movimientos que yo tuve los fui anotando en una hojita aparte y después pasé ese saldo. Porque lo que al profe le va a interesar, además del diario, es el número que vos pones ahí. O sea, igual yo recomiendo que si tienen la hojita como en matemáticas, ¿no? Que cuando haces análisis o álgebra, los profes por ahí te dicen que si hiciste una hoja aparte de cálculos lo entregues, porque si está mal el procedimiento, al menos justifica qué es lo que vos pusiste. O sea, por ahí te confundiste en un número en el apuro de todo, pero el profe ve el mayor y ve que vos entendés que la cuenta activo es de naturaleza deudora y entendés que aumenta por el debe, disminuye por el haber, y por ahí eso suma un montón de puntos. Así que todas las anotaciones que hagan, pónganlos, porque al ser muchos números y muchos acentos puede pasar que se pierdan algo, siempre pasa, y es clave que puedan poner eso para sumar. Al profe les va a interesar que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, más que nada. Bueno, y después tenemos el estado de resultado, que el estado de resultado son todas las cuentas de resultados que van a determinar el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es la diferencia entre todas las cuentas positivas y todas las cuentas negativas que tuvimos en el ejercicio. Ustedes todos estos ejemplos los van a ver a medida que vayan avanzando en el cuatrimestre. Por lo general, los más difíciles de ver son los intereses y los seguros, que son los últimos que se ven en la carrera hacia el primer parcial, porque son los más difíciles de entender. Lo primero que van a ver es esto. Esto es lo que nos da el resultado bruto, que es lo básico, que son las ventas menos el costo. Vieron que yo les decía, por ejemplo, yo vendí el paquete de fideos a 150 pesos, pero yo lo había comprado, a mi proveedor se lo había comprado a 100 pesos. Entonces, ¿cuál es el resultado bruto? O el primer resultado que ustedes van a arribar es es la diferencia entre las ventas y el costo de la mercadería. Entonces, 150 menos 100 les va a dar un resultado bruto de 50 pesos. Este es el primer resultado con las cuentas básicas. Este dato del costo de la mercadería se los va a dar el ejercicio, probablemente. Cuando tengan una venta les va a decir,
vendimos mercaderías a tanto, el costo de la mercadería a tal fecha había sido tanto, y ese es el dato que ustedes tienen que usar para hacer el asiento contable, ¿sí? Siempre se los van a dar porque se puede calcular, o sea, lo podemos calcular nosotros, pero no se ve en teoría contable. Y después tienen acá otros resultados, ¿sí? Seguros, fletes y seguros, comisiones por ventas, que es lo que yo le pago a mi empleado porque se vendió un auto a 100.000 pesos, entonces le doy una comisión extra, se lo tengo que pagar, es un gasto. Descuentos obtenidos, descuentos que nos hizo nuestro proveedor, entonces es un resultado positivo para mí, ¿sí? Compré mucha cantidad, entonces me descontó 1.000 pesos de lo que yo tenía que pagarle, obviamente lo registramos como un resultado positivo. La luz, los intereses negativos, entonces yo a este resultado que nos dio en un primer momento, ¿sí? Las ventas menos el costo de vender esa mercadería, le tengo que sumar o restar todos estos resultados que surgen después, y eso nos da el resultado del ejercicio, ¿sí? Bueno, acá se puede ver cómo llegué a ese número, ¿sí? El resultado bruto, más, en este caso porque tengo marcadas como negativas los resultados negativos, y así arribamos al resultado del ejercicio. Estos son los dos estados contables que les van a pedir en el primer parcial, que son bastante sencillos de ver. Lo importante es que tengan en claro, sí, a medida que vaya avanzando el cuatrimestre, igualmente, como les digo, vamos a hacer clases de apoyo, es en el momento que ustedes tengan una duda, sobre todo con los intereses negativos y positivos, que lo consulten, porque el criterio de devengado es algo que van a ver cuando vaya avanzando el profe en las clases, y por lo general suele ser un tema medio complicado de ver los intereses negativos y positivos a devengar, así que eso también es súper importante que lo entiendan, que entiendan la diferencia entre devengado y realizado, que se les va a explicar el profe, y si no se les explicó, vamos a tener clase de apoyo. Pero nada, es súper clave que tengan eso en claro porque es algo que les puede cambiar completamente el estado de situación patrimonial y los resultados, y eso sí sería un problema medio grave porque quiere decir que ustedes no están entendiendo cómo funciona esa cuenta, ¿sí? Es recomendable las hojas cuadriculadas. Yo rendí siempre con hojas rayadas porque a la hora de hacer los asientos me funciona mejor, pero depende de lo que les convenga a ustedes. O sea, yo, la verdad, como son asientos, usaría las hojas rayadas. Pero si quieren hacer hojas cuadriculadas, no hace la diferencia. Lo que sí, traten de... Si ¿Cómo? sabías si habría que comprar hojas de libro diario o podemos rayar la hoja y listo. No, es en la hoja de la carpeta común. Ah, listo. Gracias. Lo que sí tienen que hacer es la forma del libro diario, tipo la fecha, concepto, debe haber... Bueno, sí, todas las rayas, sí. Sí. Y si pueden también separar los asientos, esto yo no lo hacía porque en mi cátedra no lo pedía, pero si van a una cátedra que por ahí es medio pesada, se les pueden llegar a pedir, que es, vuelvo a compartir porque no estoy compartiendo. Como les digo, presten atención a lo que les dicen antes los datos de qué les va a pedir cada profesor, porque ellos conocen a la cátedra y conocen lo que les va a servir para aprobar la materia. Por ejemplo, acá tenemos este primer asiento. Lo que les puede llegar a pedir en alguna cátedra es que acá donde está la raya que divide un asiento del otro, le pongan 1, porque ese es el primer asiento que están haciendo. Entonces, que los dividan, ponen la raya y en el medio ponen un 1. Lo mismo con el otro, ponen la raya para dividir el asiento y ponen 2. Entonces así quedan demarcados todos los asientos. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando no había tanta tecnología, la forma de saber, la FIP y los organismos que regulan los libros diarios, los agarraban así en formato físico, y si vos pasabas del asiento 30 al 40, entonces había algo ahí que estaba mal, y eso no te lo aprueban. Entonces también es importante llevar el registro de cuántos asientos hay para que ellos puedan comprobar que vos no agregaste nada ahí y que hubo algunos asientos que sacaste porque no te convenían. Eso se los pueden llegar a pedir. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, consulta de la cursada, de la materia? Y de la cursada básicamente te dan muchos ejercicios para hacer, digamos.
bastante práctica. Y a nosotros nos dieron bastantes, pero hay que tener en cuenta que yo la cursé en pandemia. Entonces es distinto que te den a vos en un parcial estando virtual, que te puedes hacer todo en Excel, a hacerlo presencial. Siendo presencial, la verdad es que no llegas con el tiempo porque son 2 horas. Entonces no les van a dar esta bestialidad de asientos que nos daban en virtualidad. Eso por ahí es algo bueno, porque te van a dar menos asientos y vos tenés que concentrarte en cómo hacerlo bien. También puede hacer que suba la dificultad porque son menos asientos, pero habrá que ver qué es lo que decide cada cátedra. Yo no creo que se pongan muy vigilantes en eso, pero sí van a hacer menos asientos y eso está bueno. Lo que sí, también, como no tienen Excel para chequear la cuenta que están haciendo está bien, tengan a mano una calculadora y tengan a mano la hoja de cálculos que hagan, porque de verdad que llegado el momento del parcial con los nervios y los números, te confundís con pavadas, cosas que sabés y eso. Entonces, chequear y doble chequear todos los números que uno está poniendo, porque capaz que hiciste todo el diario bien, hiciste todo el mayor bien y después pasaste mal un número al estado de situación patrimonial y eso ya no se puede cambiar. Pero nada, la verdad es que la materia no es muy complicada. Es importante si van a seguir la carrera de contador que se fijen si les gusta la materia, si la disfrutan, si les parece piola lo que está pasando, porque puede que lo que vean acá, sobre todo los estados contables, es lo que van a hacer en cualquier estudio contable. Entonces eso también es importante. Lo que van a hacer los estudios contables es llevar la cuenta de proveedores, llevar la cuenta de los deudores, llamar a los clientes que tienen que pagar. Entonces, nada, está bueno conocer la materia, está bueno que les toque, ojalá que les toque un profe piola, que sea copado, que les enseñe todo. Si no les pasa, a mí me ha pasado en algunas materias, te haces amigo del ayudante y tratás de sacarlo mejor y crear grupos de estudio, también eso es clave a la hora de la práctica. A nosotros el año pasado, yo la cursé a esta materia y nos juntamos los fines de semana, nos juntábamos por ahí 2 semanas antes del parcial a practicar algunos ejercicios. Y por ahí entre las dudas que surgen de los compañeros, uno logra entender más cosas o el otro tiene una duda que vos también tenías. La ficha de stock entra para el primer parcial. Yo no vi ficha de stock en el primer parcial. Nos daban el costo de la mercadería vendida, nos lo daban ellos, los profesores. Depende de cada cátedra. Puede que entre, puede que no. Igual la ficha de stock es bastante sencilla. La ficha de stock es, ustedes les van a dar los datos de cuando compraron la mercadería, les van a decir la cantidad, a cuánto lo compraron, entonces lo tienen que anotar ustedes en la ficha de stock para ver cuánta cantidad de mercadería les queda y a qué precio les queda, y por ahí compran en fechas distintas, entonces eso puede cambiar el costo. Si lo tienen después en algunas cátedras para el parcial, lo podemos agregar a la clase de apoyo porque es un tema piola para ver la ficha de stock. Y por ahí también puede prestar a confusión y es bastante sencillo. Hay que tener en cuenta las fechas y cuánto estamos comprando y cuánto estamos vendiendo, eso sí. No, de nada. Bueno, si no tienen más dudas o consultas sobre lo que puede llegar a ser la cursada o lo que vimos hoy, nada, la clase de hoy va a quedar grabada en YouTube. Como les dije, si tienen alguien que la quiso ver y no pudo entrar, pueden entrar a nuestro canal, se llama Proyecto Económicas. Tenemos una clase de estadística también para los que la tengan que cursar ahora en el segundo tramo. Estadística también es una materia que puede llegar a ser media complicada. Me parece a mí que las del segundo tramo, las más complicadas son estadística y teoría contable. Así que es bastante clave estar preparado para esas dos. Y bueno, ya se anotaron, pero para el próximo cuatri o para la próxima está bueno dividirlas en cuanto a la cursada. Tipo, un cuatrimestre cursar teoría contable y el otro estadística, cosa de que no se te mezclen porque son como materias bastante pesadas en cuanto a la práctica. Vamos a estar haciendo clases de apoyo de macro, no tenemos planeado, pero podemos llegar a armar algo. Podemos consultar por redes sociales, hay mucha gente, y armar una clase. Hasta ahora tenemos planeada estas y una de análisis matemático. Si se conocen a alguien que la tenga que hacer, pueden entrar.
Como les digo, vamos a hacer clase de apoyo, llegado el momento del parcial, que estaría bueno charlar por ahí por el grupo de teoría contable, el grupo de apoyo que tenemos, que ustedes manden los temas con el que tienen dudas para yo poder preparar una clase con los temas que ustedes tienen más dudas, lo que quieren saber, que en YouTube se llama Proyecto Económicas, por ahí podemos mandar el link por el chat para que se puedan suscribir. Igual está